En este ejemplo 4 tenemos una función h de x en la cual nos plantea una raíz cuadrada de un cociente. Quiere decir de que acá tendríamos que aplicar la derivada de un cociente, pero veamos cómo lo podemos reescribir para que se nos facilite derivar esta función. Comencemos por reescribir la función. La función me quedaría reescrita como x cuadrado menos 1 sobre 4x más 3. Así me quedaría la función. Y como estamos hablando de una raíz cuadrada, entonces me queda elevada a la 1/2. Ya vimos por qué en ejemplos anteriores, el porqué de este 1/2. Una vez reescrita, pasamos a derivar la función h de x. Recordemos que la regla de la cadena nos dice que para derivar una función u elevado a la n, nosotros bajamos el exponente, lo multiplicamos por la función u, al exponente n a este le restamos 1 y todo esto lo multiplicamos por la derivada de u. Esta apóstrofe significa derivada. Esto es lo que vamos a aplicar porque tenemos una función compuesta elevada a un exponente 1/2. Comencemos entonces por derivar. Dice la regla de la cadena que bajamos el 1/2 porque es el exponente n. Entonces sería 1/2 que multiplica la función u. Entonces en este caso u sería todo este cociente. Esto sería u. Entonces voy a escribir x cuadrado menos 1 sobre 4x más 3. Pero dice, según la regla, que al exponente n le vamos a restar 1. Es decir, 1/2 menos 1 nos va a dar menos 1/2. Luego dice por la derivada de u. Entonces, como u les dije que era todo este cociente que tenemos acá, entonces ahí tenemos que aplicar la derivada de un cociente. Y recordarán que hay una formulita pequeña que vimos en ejercicios anteriores, que es la derivada de un cociente cuando tenemos a sobre b. Les decía que hay una formulita muy bonita en donde podemos realizar la derivada de una manera más concisa, en donde derivamos a, lo multiplicamos por b sin derivar, menos a sin derivar por b derivada. Todo esto dividido entre b al cuadrado. Esto que acabo de escribir es lo que vamos a desarrollar en este momento con este cociente. Entonces voy a comenzar por derivar a. Por ahí voy a comenzar. Entonces, voy a identificar, voy a decir que esto, lo que está en el numerador, es a. Y esto que está en el denominador sería b. Entonces, al derivar a, tendría que derivar x cuadrado menos 1. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Luego dice que lo multiplico por b sin derivar. ¿Quién es b? Lo que está en el denominador, es decir, 4x más 3. Sigue la fórmula y dice menos a sin derivar. Entonces a es el numerador, lo escribo tal y como está, x cuadrado menos 1 por la derivada de b. b es lo que está en el denominador, 4x más 3. Su derivada, la derivada de 4x es 4. La derivada de 3 es 0 por ser un cociente.
Entonces, dice que todo esto lo dividimos entre b al cuadrado. Y b es 4x más 3. Por lo tanto, me va a quedar 4x más 3 elevado al cuadrado. Esa sería la manera de derivar. Ahora bien, aquí hay mucho por trabajar. Dice que la derivada de la función h de x es igual a 1/2. Y acá tenemos un cociente que está elevado a un exponente negativo. Ahora, las propiedades de los exponentes nos dicen de que cuando tenemos un cociente o una fracción afectado con un exponente, ese exponente se le aplica tanto al numerador como al denominador. Por lo tanto, en este momento voy a hacer la separación. Voy a escribir el x cuadrado menos 1, lo que está en el numerador, y lo elevo a menos 1/2. Menos 1/2. Esto sobre el denominador, que es 4x más 3, y esto también elevado a la menos 1/2. Ahora, acá voy a realizar lo que está implícito, que es la ley distributiva. Igual acá, este por este y luego por este. Entonces voy a multiplicar 2x por 4x, eso me va a dar 8x al cuadrado. 2x por 3 positivo me va a dar 6x. Luego sigue el menos. Al multiplicar 4 por x cuadrado menos 4x cuadrado, este menos afecta también a este 1, así como afectó a x cuadrado. Entonces menos por menos nos va a dar más. Por este más del 4 siempre sigue siendo más. 4 por 1, eso es 4. Hay que tener mucho cuidado cuando hay un signo menos en el factor que estamos multiplicando. Y esto nos queda sobre 4x más 3, esto elevado al cuadrado. Ahora tendríamos que la derivada de h de x es igual. Aquí nosotros podemos realizar lo que son los términos semejantes, reducirlos. Podríamos dejar nosotros el 1/2, siempre ahí como está, y el factor este, x, el que está en el numerador, x cuadrado menos 1, elevado a la menos 1/2, por, veamos acá, tenemos 8x cuadrado menos 4x cuadrado, eso nos daría 4x cuadrado. Reduciendo este término con este, nos queda esto, más 6x más 4. Vaya, pero ¿qué sucede? ¿Por qué no he escrito este denominador? Porque acá esto lo voy a multiplicar por este otro. Entonces, como acá estos están multiplicando, cuando tenemos cocientes, cuando tenemos fracciones, la multiplicación es de manera horizontal. Entonces, en este caso, este multiplicando con este nos daría la misma base, porque tienen la misma base. Voy a escribir 4x más 3. Y como están multiplicando bases iguales, sus exponentes se suman. Entonces, al sumar menos 1/2 más 2, eso nos va a dar 3/2. Repito, este exponente lo sumamos con este, por eso nos da 3/2. Ahora bien,
digo que la derivada de h de x es igual a acá 1/2. Todavía lo que podría hacer en este caso es sacar factor común. Acá puedo sacar factor común, que sería el 2, porque cada uno de estos términos pueden ser divisibles por 2. Entonces saco factor común 2 y voy a comenzar a dividir. 4x cuadrado entre 2 me da 2x cuadrado. Más 6x entre 2 me da a 3x. Más 4 entre 2 a 2. Entonces, esto es lo que me queda al sacar factor común. Pero lo que tengo todavía que no he escrito es esto. ¿Por qué no lo he escrito? Porque está elevado a un exponente negativo. Entonces lo voy a pasar al denominador para convertirlo en positivo. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 1 elevado a la 1/2 por este otro factor. 4x más 3 elevado a la 3/2. Entonces ya acá tendríamos que la derivada de h es igual. Acá podemos simplificar este 2 con este 2 porque están multiplicando. Y entonces nos quedaría nada más. Lo que nos queda en el numerador sería todo este polinomio. 2x cuadrado más 3x más 2. Todo esto sobre x cuadrado menos 1 elevado a la 1/2 por 4x más 3 elevado a la 3/2. Y esto lo podríamos dejar de esta manera, o incluso todavía podríamos dejarlo así, 2x cuadrado más 3x más 2. Y para no dejar exponentes fraccionarios, podríamos pasarlos a radical. Nos quedaría esta parte de acá, nos quedaría como x cuadrado menos 1. Y raíz cuadrada está elevada a la 1/2, que sería 4x más 3. Solamente que esto sí está elevado al cubo. Y esta es una raíz cuadrada siempre. Entonces esta sería la respuesta.